Hola, buenos días. Hoy 22 de mayo, sábado, nueva jornada del segundo café. Hoy un día bastante relajado. Explicamos una anécdota personal que hemos puesto en redes. Hoy nos han hecho el primer pinchazo de la vacuna. Creemos que es todo el mundo que quiera, obviamente, porque esto no es ninguna obligación, este país no se obliga a nada, pero creemos que es necesario que todo el mundo que quiera y que pueda, pues que se vacune. Somos de los primeros que comentamos al principio del tema que podía haber dudas, pero ahora creemos que viendo los resultados que es no solo necesario, sino imprescindible. Obviamente habrá gente que no quiera hacerlo, cada uno puede decir lo que sea. Por nuestra parte, lo que decimos, vacuna matinal, ningún inconveniente, más cansados casi por el tema de levantarnos temprano y por estas jornadas maratonianas, pero dicho lo cual, por cierto, nos han puesto de Moderna y en 20, 28 días nos han dicho, pues tendremos la segunda dosis de esta vacuna. Una vez hablado de ese tema, vamos un poco a centrarnos en la actualidad del día, recordando que hoy a la noche tendremos conversaciones con el equipo Zulú. Ya hemos dado por cerradas las preguntas, como hemos dicho ayer, hemos tenido que retrasar el programa prácticamente un día por la avalancha de preguntas y hemos tenido que sintetizar algunas, nos lo perdonarán, porque si no vamos a hacer un programa de 3 o 4 horas. Y hombre, y esto tampoco es para eso. Es decir, intentaremos ser un poco más concisos de lo habitual e intentaremos responder al máximo de preguntas que tenemos hoy, muy centradas muchas obviamente en el caso de Ceuta y en el caso de Marruecos. Dicho todo eso, pues vamos a hablar un poco de la situación actual en este día que parece un poco un día de más relajación, digámoslo así, en un día de estos que parece que empieza el verano, un día de esos que ya parece que los días son más largos, por decirlo de alguna manera, ya hay que constatar una cosa clara. Murcia, Ceuta y puntos suspensivos. Parece que estamos delante de un fin de ciclo en Moncloa. Siempre hemos comentado que Redondo es bueno cuando sorprende, cuando empieza, pero con los días, con las semanas, con los meses o los años, cuando se confía, acaba siendo una presa fácil y acaba cometiendo errores de bulto. Le pasó en el País Vasco, le pasó en Extremadura, le pasó incluso en Cataluña. Es una persona que funciona mucho a la sorpresa, a hacer cosas novedosas, pero cuando tiene que estabilizar, digamos, ese escenario es cuando comete errores casi infantiles. El principal aquí, sin lugar a dudas, Murcia. También podríamos hablar del fallo, aunque luego lo vendieran al principio como acierto, pero vístolo ayer, un nuevo error, el efecto Illa en Cataluña, que no ha significado nada. ¿Qué ha significado? Enviar al ministro a Cataluña, dejarlo en la oposición y que prácticamente no aparezca ningún día en ningún medio. La clave, sin lugar a dudas, es el tema de Murcia, donde ese movimiento junto al partido ya defenestrado de Inés Arrimadas Ciudadanos, pues significó el principio del fin. Recordemos, importante, gracias a Murcia, y nunca hay que olvidarlo, ya no tenemos, por ejemplo, a Pablo Iglesias. Gracias a Murcia, y tampoco hay que olvidarlo, sobre todo los madrileños, se convocaron unas elecciones en Madrid que confirmaron la debacle de Ciudadanos y obviamente el inicio del fin del PSOE. Gracias a Murcia estamos donde estamos. La ilusión que significó esos cambios se han producido no tanto por el hecho en sí, sino por el error grave de confianza de Iván Redondo. Y eso es algo que siempre hay que analizar. Y eso es algo importante. Y en el caso de Ceuta, nos enfrentamos a una situación de esas que podríamos decir muy curiosas. Es decir, nos recuerda a veces lo que pasaba, por ejemplo, en Cataluña, salvando las distancias con el tema Puyol. Es decir, que parecía que cuando salió todo el mundo sabía lo que había pasado y nadie había dicho nada. Ahora en Murcia estamos en aquello de los días posteriores, en análisis a posteriori de todo. Ahora resulta que tenemos grandes expertos que dicen que el gran error de Sánchez no ir a la reunión inicial cuando lo nombran con Marruecos. El gran error de Sánchez, aceptar al Frente Polisario venir a medicarse. El gran error, el gran error, el gran error, los múltiples avisos que había, que todo el mundo lo sabía. Y la realidad es que todos estos que ahora dicen que se sabía, nadie dijo nada. Y como nos recordaban el otro día, y no por autocitarnos, que a veces
tenemos nuestro pequeño ego y nos gusta autocitarnos, recordarán en el anterior confirmado Conversaciones con Equipo Zulu que avanzamos antes de que nadie dijera nada. Ojo con Marruecos. Bueno, cada uno analiza lo que quiera, cada uno interpreta lo que quiera, pero está claro que todos esos capitanes a posteriores del análisis periodístico y político, a algunos nos hacen mucha gracia. Nosotros repetimos una cosa en nuestras conversaciones internas, que vamos a veces 2, 3 semanas de adelanto al resto de la gente, al resto de los analistas que analizan cuando las cosas pasan y les cuesta ver más allá que el pasado. No es tirarnos méritos, no es pensar que somos mejores o peores, cada uno puede tener los argumentos que tiene, la documentación que tenga, los datos que conozca, pero se te hace chocante ver todos estos análisis donde se habla repetidamente de había avisos de los servicios de información, había no sé qué, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que sigue pensando que todo en el mundo, todo en España, vamos a decirlo así de claro, funciona en base a información X y olvida algo fundamental, que claro que existe la información, claro que todo el mundo puede saber la información, claro que puede haber avisos, pero la realidad es cómo se analiza esa información y qué resultados y qué guía te dan. Porque cualquiera que estuviera pendiente del tema marroquí, pues puede darse cuenta de que suman enfados, enfados y enfados, enfados por el tema de Sánchez inicial, enfados por el tratamiento del Frente Polisario, enfados por el reconocimiento incluso de Estados Unidos y no de otros países del tema saharaui, una serie de elementos, enfados por las declaraciones de Pablo Iglesias, pero individualmente ninguna de estas posiciones genera la respuesta que generó. Y analizarlas individualmente, algunos creemos no que es un error, y lo decimos con claridad, sino que forma parte de ese colectivo de periodistas y analistas que sinceramente, si no les dan una filtración, si no les explican algo con cara y ojos, son incapaces de ver más allá. Y al final se convierten en voceros de lo que alguien quiere transmitir. Siempre hemos comentado que es muy importante, cuando se hace análisis político, intentar sacar la información de tu propio análisis, de las distintas fuentes de información, etcétera, etcétera. Porque tenemos un modelo de país, un modelo de prensa que está más habituado a la filtración, que está más habituado a que le digan hay que decir esto y se tira por este camino para intentar ver la repercusión que eso puede generar. Lo vemos incluso en temas como las encuestas, en muchos casos movidas para intentar movilizar o atraer a cierto voto. Por ejemplo, cuando se apostó en decir que en las elecciones catalanas había opciones de que Salvador Illa llegara a gobernar, hombre, uno veía los números, analizaba, cosa que hemos hecho desde hace 30, 40 años las elecciones en Cataluña, y ese patrón no aparecía en ningún lado. Porque había una disputa, recordarán, entre 3 partidos, 2 independentistas y 1 no independentista. Con lo cual, hombre, si tú tienes de un 100%, por reducirlo, un 66% contra un 33%, mucho han de cambiar las cosas para que eso suceda. Y es triste, pero ayer comentábamos en una de esas conversaciones interesantes que a veces el votante es más ignorante de lo que parece y se deja llevar más por las ilusiones, por las apetencias que por la realidad. Y seguramente algún votante votó en este caso a Salvador Illa, al PSOE, pensando que había opciones. La misma táctica se intentó en Madrid, pero era tan obvio que no iba por ningún lado el mensaje, que cuando se hablaba, se avanzaban encuestas diciendo esto está a punto, estamos al mismo nivel, recuerden aquella del CIS, pocos días antes de las elecciones, no tenían otro interés que movilizar a cierto electorado para intentar no manipular, porque obviamente si el electorado vota, que vote lo que quiera, pero sí, en cierta manera, mover ese voto a través de datos falsos. Y eso es algo que cada vez nos sorprende más y nos lleva un poco a pensar que algunos intentan o confían en la ignorancia del votante para movilizar lo que no pueden movilizar con sus propias acciones. Todo cuanto menos curioso, todo cuanto menos muy hispano. A veces parece que el Lazarillo de Tormes no murió
hace cientos de años, sino que sigue vivo en la esencia de mucha clase política. Porque luego, claro, encuentras movimientos curiosos. Esta nueva, por ejemplo, Federación de Empresarios, algunos ya saben que somos muy críticos con la COE porque pensamos que vaya usted saber a quién representa, pues esta nueva Federación de Empresarios que dice ser de las pymes, hombre, a uno le sorprende que la presentación vaya la ministra. Puede ser, miren, es del gobierno, no deja de ser un momento importante, un apoyo del gobierno a cualquier nueva iniciativa, lo podríamos dar incluso como normal, vamos a decirlo así. Pero hombre, que vaya la mujer del presidente, que no pinta nada en la estructura orgánica de este país. Aquí no es una mujer presidencialista como en otros países. Aquí la mujer del presidente es la mujer del presidente. Punto. No tiene ninguna prerrogativa ni tiene ninguna vinculación a la función del gobierno. Con lo cual sorprende que una bachiller, vamos a decirlo así, recuerden que no tiene la titulación de licenciada, ya sabemos que a algunos les molesta que hablemos tanto de licenciados y másters, como el caso de Yolanda Díaz, pero una persona que tiene como mucho el bachiller oficial, ojo, que es un título como cualquier otro, pues esté dando conferencias y seamos sinceros, la única vinculación que tiene a la realidad es acostarse con el presidente. Ya sé que suena feo, pero estamos en una repetición de lo que pasaba en el otro partido del gobierno, que las relaciones conyugales, maritales o de cama sirven para potenciar lo que los estudios, lo que la profesionalidad parece no sirven. Y eso convierte la política en un lugar cuanto menos extraño, porque acabas pensando que si es más importante irte a la cama con alguien, vamos a decirlo así, claro, que estudiar o no. Nos sorprendía, por ejemplo, hoy hemos visto una de esas encuestas que van saliendo donde decían que los dos personajes más valorados de la política española a día de hoy eran Pablo Casado y Yolanda Díaz. Y uno que hemos analizado ambos currículos, como bien conocen, recordemos, Pablo Casado hizo sus primeros cursos en una universidad de Derecho, suspendió hasta que lo echaron y luego tuvo que acabar la carrera en una universidad donde hizo más créditos en la mitad de tiempo que en la primera. Ya era secretario de las Juventudes del PP. Luego los famosos másters en Georgetown y todas estas ciudades tan originales de la costa este, que acababan siendo másters de 2 semanas en ciudades al lado de Madrid, Aravaca, etcétera. ¿Qué diremos, de los másters de la ministra Yolanda Díaz? Todavía nada porque no sabemos nada. Sabemos que es máster en relaciones laborales, máster en recursos humanos y máster en urbanismo. Por no saber, no sabemos ni los años que tardó en sacarse la licenciatura de Derecho. Algunas fuentes hablan de 5, otros de 6, otros de 7, hasta 8 años, dicen algunos, porque son datos que no aparecen en eso que debería ser tan obvio como la transparencia de un gobierno. Curiosamente, esos dos personajes parecen ser los más valorados en la saga política actual. Y uno se pregunta, ¿para qué esforzarse en este país? ¿Para qué estudiar un máster real? ¿Para qué estudiar una carrera? ¿Para qué dedicarle horas al estudio? ¿Para qué? Si lo más importante al final parece que es hacer carrera en un partido político, hacer carrera en un pasillo, hacer carrera sin esforzarse más que por estar al lado del fuego que más calienta. Y eso es algo que habría que empezar a trabajar para eliminar del estamento político. Porque está claro, y alguna vez lo hemos dicho, y hay gente que no lo acaba de entender, los políticos en este país cobran poco. A alguno le va a sorprender y va a molestar esta afirmación, pero cobran poco porque un buen profesional no puede atender a sueldos como el del presidente del gobierno. Un buen profesional que tiene a su cargo miles y miles de millones no puede vivir con 70.000 euros, aunque luego tenga el Falcon y tenga todo lo que quieran. Eso es más un ejercicio de ego, un ejercicio para mediocres que saben que no pueden alcanzar la profesionalidad fuera de la política. Y eso nos lleva a que personajes mediocres acaben engrosando la lista de la política porque es su única o su principal función en la vida. Saben que no pueden optar a esos sueldos sin estar en la política.
e impiden que cualquier profesional bueno acceda a la política porque tiene solucionada la vida o realmente no tiene ningún interés en estar para perder literalmente dinero. Triste pero real. La situación en la política actual en España es esa, con lo cual mentes mediocres, personajes sin esfuerzo, personajes que solamente en una empresa privada no pasarían de un nivel intermedio, vamos a decirlo así, acaban siendo ministros, acaban siendo presidentes, acaban siendo el todo de la política. Y aquí tenemos un problema, que es un problema que hay que empezar a trabajar para solucionar, porque lo que no tiene sentido es que gobierne gente que no tiene ni nivel profesional, ni nivel de educación, ni nivel de gestión. Y al final la política, lo hemos dicho muchas veces, debe ser ese lugar donde los gestores intentan que todo vaya mejor e intentan que todo el mundo esté más satisfecho. Hablando de satisfacción, no podemos no hablar del nuevo presidente de la Generalitat. Según nos recuerdan algunos, sobre todo nos ha hecho mucha gracia, porque lo hemos visto hasta en televisión española, dicen el 132 presidente de la Generalitat. Y uno, claro, uno dice, qué democracia más cool, qué democracia más interesante, 132 presidentes. Miren, podríamos enrollarnos aquí 2 horas discutiendo, pero vamos a decirlo con claridad. Falso, falso, falso. En esa lista hay obispos, curas, entre comillas, la madre que los parió a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de esos nuevos engaños que fomentó el presidente Mas cuando fue a un viaje a Estados Unidos para fardar delante del presidente americano diciendo que tenemos más presidentes que ustedes. Obviamente deben estar echándose unas risas. Bueno, unas risas, vamos a ser sinceros, no, porque solamente no saben ni quién es ese personaje. Artur Mas, el deudor. Vamos a llamarle así, deudor, pero luego se va en avión privado a Menorca de vacaciones. Cosas que pasan en esta Cataluña real. Pero la realidad es esa fantasía catalana, vamos a decirlo así, que quienes estamos aquí vemos y conocemos de los argumentos fácilmente falsos y demostrables, pero que se convierten en realidad de tanto repetirlos. Tenemos los 132 presidentes de la Generalitat, tenemos otras historias como que la inmersión lingüística es buena, la famosa integración, claro, la integración, que cuando llegó el atentado de agosto de Barcelona, pues resulta que no parece que era tan buena. Cuando los terroristas querían matar principalmente a Mossos de Escuadra y catalanes, no hablamos ya de eso, esas fantasías, cuando la Constitución catalana, una supuesta Constitución, es la más antigua del mundo. Ya no hablamos de temas incluso de toponimia, que decimos a veces, la manía esa de poner Cataluña con N y, cuando existe en el idioma con ñ, en el idioma oficial se pone con ñ. No estamos hablando de Girona o Girona, que están, recordemos, por una ley que se aprobó en la época de Aznar, y eso en documentos oficiales debe ser así, pero a nadie se le ocurre decir, mañana me voy a London y pasado mañana me voy a Varsava, no sé, o se nos ocurre otra ciudad o lo que sea. A nadie se le ocurre decir eso. Pues según parece a los catalanes es una ofensa que se diga las cosas como se dicen. Y podríamos sumar cientos y cientos de estas fantasías y trolls y mitos y leyendas, casi podríamos decir, de la Cataluña irreal, de la Cataluña, quienes han estudiado el tema de la Cataluña casi del romanticismo del siglo XIX, donde surgió esa necesidad de crear algo que no existía. Porque la realidad es la que es. Y no vamos a entrar en una disputa aquí del reino de Aragón, el reino de no sé qué, el reino de no sé cuánto, porque algunos pensamos que, puestos a tirar hacia atrás, todos éramos romanos. Pues que declaren los romanos su imperio de nuevo. Cuando uno mira el pasado con esa sensación de tener que justificar su presente, de tener que justificar su futuro, seguramente es que no piensa en el futuro, sino que vive realmente en el pasado. Y Cataluña, en este caso, con este nuevo presidente, con estas nuevas denominaciones, con este nuevo curioso conseller de Economía, un hombre de la Caixa,
que curiosamente había estado en la candidatura de Laporta, la cual se retiró, según indicó, porque tenía que atender un nuevo trabajo en Londres. Se ve que el trabajo le ha durado muy poco y ahora parece que vuelve a entrar en eso que hemos denominado más de una vez, ese grupo de familias que al final lo que quieren es engordar sus bolsillos para hacerse creer que son los dueños de todo. Y en Cataluña tenemos un problema básico y elemental, que los políticos no gestionan para todos, sino gestionan para ellos y sus familias. Estamos en una sociedad, y lo hemos dicho en alguna ocasión, la catalana fracasada, estamos en una sociedad que debe tocar fondo, estamos en una sociedad que vamos a ver cómo discurre, de momento, según parece, ya buscando pactos con Sánchez, los perdedores en este país se juntan habitualmente para salir de noche. Y esa parece la realidad que vamos a ver. Sánchez empieza cada vez a estar más débil. El señor de la baraca que tiene allí, Iván Redondo, empieza cada vez a estar más desconfiado tras haberse confiado y se ha dado cuenta de que esto no es lo que era. No estamos en el mismo escenario, obviamente, que en octubre o noviembre, que incluso en enero. Los golpes, los errores en la gestión empiezan a pasar factura. Y hay un tema fundamental que no hay que olvidar, y es que todo eso transcurre mientras una buena parte del país está sin un euro, vamos a decirlo así claro. Ha habido miles y miles de muertos, por suerte gracias a la vacuna se están reduciendo esas cifras, y la realidad que no ven porque no salen a la calle estos políticos es la que es. Estamos en un momento importante, tomen estos días de momento, digamos la palabra de relajación. Es bueno que antes de las tempestades transcurramos unos días con más tranquilidad. Nosotros hoy, como les hemos dicho, nos vamos a emplazar más tarde con el equipo Zulú para analizar todo lo que ha pasado esta semana y todo lo que puede pasar las próximas semanas. Se lo recomendamos porque hoy es más interesante que nunca. Y no olviden de que aquí, al final, lo que hacemos es explicar y contar historias a través de lo que vemos. Aquí no hacemos ni soflamas, ni hacemos partidismo de nadie. Creemos que a estas alturas ya nos deben odiar de todos los partidos. Y lo que intentamos simplemente es hacer una visión diferente y que la gente se anime a intentar ver o entender la política, porque la política al final es fundamental en nuestra vida diaria y eso no se puede ni se debe olvidar. Como les decimos, nos emplazamos hoy al equipo Zulú más tarde, a las conversaciones con el equipo Zulú. Ya hemos dado por cerradas las preguntas que tenemos en este momento, una decena de páginas. El récord estaba en 7 páginas, solo les decimos eso. Vamos a intentar sintetizar, pero vamos a intentar responder todas las preguntas. Les animamos a estar pendientes. En principio deberá ser sobre las 0000, como es habitual, a la noche. Mientras llegue ese momento, se acuerden tener el Patreon, el canal, la transferencia y como siempre decimos, seguimos.